Estoy... ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora se escucha mejor? Ahora se está... Ahora sí, profe. Ahora sí se escucha. Ya, gracias, sí. Ahora estaba viendo. Ya, súper. Entonces, estaba diciendo, voy a volver, estaba diciendo de que habíamos empezado esta semana hablando de los anuladores. Entonces teníamos en general una ecuación de enésimo orden y en particular una ecuación de segundo orden. Y las segundas derivadas o la primera derivada la vamos a escribir con esta notación de D. ¿Ya? Y si no hay, no colocamos nada. Para que se parezca aún más a la ecuación característica. ¿Ya? Eso nos va a servir para determinar eso. Entonces, acuérdense que una ecuación, un operador diferencial lineal siempre va a estar relacionado con un polinomio característico. Que el polinomio característico habíamos hablado que era la ecuación característica cuando uno igualaba a 0, ¿cierto? Entonces teníamos una ecuación igual a 0, una ecuación homogénea. Entonces el polinomio característico lo igualamos a 0 y tenemos la ecuación característica. Entonces si encontramos soluciones o raíces al polinomio, vamos a encontrar soluciones a la ecuación diferencial o al operador diferencial lineal. Y entonces, la pregunta ahora era, bueno, si tenemos una raíz, ¿cierto? Del que sabemos de la ecuación característica, entonces la ecuación se va a escribir como m menos r1 por un polinomio de grado menor. Y eso se relaciona de que se va a escribir el operador diferencial así también. O sea, si podemos factorizar el polinomio, vamos a poder factorizar el operador. Esa es la idea. Y entonces ahí mostramos de que se puede factorizar. Según todas las raíces que tenga la ecuación característica, se va a poder factorizar el operador diferencial lineal. Y hablamos entonces del anulador, que eran operadores diferenciales lineales tal que anulaban ciertas funciones. Entonces, dependiendo de la función, va a ser el operador que necesitamos para anular. Por ejemplo, para constantes va a ser solamente derivar una vez, para la función x necesitamos derivar 2 veces, para el x cuadrado derivar 3 veces, y si queremos anular todas estas, vamos a usar el operador d a la n, que anula todas las funciones al mismo tiempo. Entonces tenemos el dn para los polinomios. Podemos tener para de tipo exponencial, va a ser d menos a la n, exponencial multiplicada por polinomios. Y exponenciales con polinomios y funciones trigonométricas. De esta forma, este va a ser el operador anulador, que va a anular todo este tipo de funciones. Eso lo vimos, analizamos con ciertos casos, ¿cierto? Y encontramos que sí. Entonces, el método de coeficientes determinados, vamos a tener una ecuación diferencial donde el lado izquierdo tengo un operador diferencial lineal, ¿cierto? Y al otro lado vamos a tener una función g, pero g va a ser del tipo que vimos recién. Constante, polinomial con exponencial o polinomial con trigonométrica y exponencial. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, cuáles son los que anulan este tipo de funciones. ¿Qué van a ser? Dn de menos alfa a la n o de cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado elevado a la n. Y entonces el método de coeficiente es tomar la ecuación diferencial y aplicarle un otro operador, L1, que va a anular la parte derecha de la ecuación diferencial. Pero yo aplico el L1 a toda la ecuación diferencial. Aplico aquí, ¿cierto? Tengo esta ecuación diferencial, le aplico el L1, me queda eso, y entonces me doy cuenta que ese L1 me sirve para
igualar a 0 la parte derecha. Es el anulador de G. Entonces, el segundo paso a resolver, bueno, cuando yo aplico este anulador, ¿cierto? Esta ecuación diferencial ya no voy a tener el orden de antes. Por ejemplo, tengo una ecuación diferencial de orden 2, pero con este operador diferencial, que puede ser d a la n o como los tres tipos que vimos, va a aumentar el orden de la ecuación diferencial. Entonces, por eso habla de que debemos resolver la ecuación homogénea de orden superior, porque no solamente va a ser de orden 2, sino va a ser 3, 4 o 5. Y entonces vamos a descubrir la forma de la solución particular. No vamos a ver cuál es la solución particular, pero vamos a descubrir cómo es esa forma, esa solución particular de la no homogénea. Y entonces la vamos a sustituir en la ecuación diferencial para encontrarla explícitamente. Esos son los tres pasos que debemos hacer para encontrar la solución particular, y así este es el método de los coeficientes indeterminados. Si encuentro la solución particular, acuérdense de que la solución general es la solución homogénea más esta solución particular. Así que ahí vamos a tener la solución general de la ecuación de segundo orden. De la ecuación lineal no homogénea, en realidad. Y vimos dos ejercicios. Entonces lo que se hace son, en primer lugar, es resolver la homogénea. Está aquí, ¿cierto? Después voy a escribir la ecuación en su forma de los d. La ecuación es esta de aquí, d cuadrado más 3d más 2. Y el otro lado es 4x cuadrado, pero me doy cuenta de que el d cubo es el que anula la parte derecha. Entonces voy a multiplicar todo por este d al cubo. Entonces la parte derecha se hace 0 y me queda esta ecuación diferencial. Voy a eliminar el i, entonces analizo qué pasa aquí. Se puede factorizar, ¿cierto? Bueno, en realidad no se puede eliminar el i, me va a quedar el i ahí. Se puede factorizar y me queda que d al cubo i es igual a 0 y d más 1 i es igual a i, es decir, esto es de i por menos 2i. Esto es de i por menos i. Ahí sí. Entonces, esta parte de aquí, d más 2 y d más 1, es exactamente la parte homogénea. Así que ya tengo de qué tipo son las soluciones. Y esta, la que aparece por la extensión, va a ser lo que voy a encontrar para mi solución particular. Entonces, si d cubo a la i es igual a 0, ¿cierto? Voy a integrar una vez, me queda a, una constante, integro otra vez, me queda ax más b, integro una tercera vez y me queda la solución de i. A medios es a, es constante, así que lo puedo escribir así. Entonces aquí descubrimos la forma de la solución particular. Esta va a ser la solución particular. Entonces derivo una vez, derivo dos veces y lo reemplazo en la ecuación. Reduzco términos semejantes y entonces tengo un polinomio igual a un polinomio, y entonces igualo los polinomios. Tengo que igualar los coeficientes del x cuadrado, los coeficientes del x, los coeficientes constantes. Si los igualo, me queda un sistema de ecuaciones y encuentro las soluciones. Entonces me queda la solución particular y entonces me queda la solución, va a ser la solución homogénea más la solución particular. Esa es la forma de resolver este tipo de ecuaciones. Y el otro ejercicio que vimos fue este de acá, que bueno, vamos a resolverlo de la misma forma. Entonces vamos a resolver la ecuación homogénea en primer lugar. Y me queda así, ¿cierto? Y vamos a resolver la ecuación completa, ¿cierto? Que está aquí. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos de que
Bueno, aquí es más complicado porque tengo una suma de dos funciones que en realidad no tienen mucho que ver. Tengo una exponencial y una función trigonométrica. Entonces las vamos a analizar por separado. ¿Ya? Entonces, analizo la primera y veo que el anulador de esta es de menos 3, ¿cierto? Esto es de 8 exponencial de 3x, va a ser igual a 0. Ese es el que anula el exponencial. Y esta es trigonométrica, así que tengo que analizar este tipo de funciones. Este es el n, este es alfa y este es beta. No hay x aquí, así que el n vale 1, ¿cierto? 1 menos 1 es 0, así que ahí sí me va a 0. No hay exponencial, así que el alfa es 0. Y el que acompaña el x es 1, así que beta vale 1. Entonces, tengo para este tipo de funciones es esta formulita. Entonces, a esta formulita reemplazo los valores que encontré y me queda, entonces, esa es el anulador. Alfa es 0, ¿cierto? Alfa es 0, así que se me van esos dos. Me queda d cuadrado más beta, que es 1. Y n vale 1, así que esto me da 1. Entonces, d cuadrado más 1. Entonces, d cuadrado más 1 por 4 seno de x va a anularse. Entonces, tengo la ecuación diferencial. Aquí está. Tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Ahí está. Y entonces voy a usar, como son dos distintos, vamos a aplicarle el primer anulador, el d menos 3. Se parece, si coloco, multiplico por ambos lados, d menos 3, ¿cierto? Aquí y acá. Entonces, me va a quedar de esa forma la ecuación y al derivar esto, ¿cierto? Con d menos 3, este se anula, porque es el que anula este, y si derivo esto, me queda esto de acá. ¿Ya? No se me anula, en que una función es trigonométrica diferente a la anterior, pero si la analizamos con nuestra formulita de acá, nuevamente el n va a ser 1, porque no hay x, no hay exponencial, así que el alfa va a ser 0, y el beta, el que acompaña la función trigonométrica, es 1, así que tengo los mismos coeficientes, y entonces anula, aunque es distinta la función, tenemos el mismo anulador. Entonces, para anular esta parte ahora, vamos a multiplicar por d cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, multiplicamos por d cuadrado más 1 a ambos lados. Se anula acá, ¿cierto? Y entonces me queda esta, la ecuación diferencial. Y entonces, este lado de aquí es la homogénea, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros extendimos va a ser la solución de la no homogénea. Entonces, en primer lugar, tengo que d2 más i es igual a i, o sea, d2 más 1 por i es igual a 0. Entonces, esto es la ecuación característica. La ecuación característica de esto es complejo y por lo tanto, sus soluciones van a ser de esta forma. Considerando alfa igual 0 y beta igual a 1, me queda en realidad así. Porque alfa es 0, así que se me va. Este es 0. Este es 0 y este es 1. Así que me queda b seno de x más c coseno de x. Y el otro lado, yo escribí esto, pero no es esto, sino que es d menos 3 por i es igual a 0. Entonces esto quiere decir que es la ecuación característica va a ser m menos 3. M menos 3. Entonces, m vale 3, ¿cierto? Y entonces la solución
y de x es de la forma exponencial de 3x. Ya, entonces la solución, en realidad puede haber una constante aquí, así que le vamos a poner una a exponencial de 3x. Esta es la solución, no esa de ahí, que había dicho ayer. Entonces, derivamos. Entonces, la solución particular no es esta. No la voy a hacer entero, pero quiero decir dónde está el error. La solución va a ser a exponencial de 3x, ¿cierto? Y ahora tenemos que derivar. Tenemos que derivar, va a ser 3a exponencial de 3x. Y después voy a derivar de nuevo. Me queda 9a exponencial de 3x. Coseno es menos b seno de x menos c coseno de x. Y ahora lo tenemos que reemplazar. Y aquí no lo voy a hacer. Bueno, hagámoslo. Ya que estamos en esto, resolvámoslo todo. Para que quede más claro lo que está pasando. Entonces la segunda derivada, lo reemplazamos en la ecuación, entonces la segunda derivada es 9a exponencial de 3x menos b seno de x menos c coseno de x menos 3 por la derivada 3a exponencial de 3x más b coseno de x menos c seno de x es igual a 8 exponencial de 3x más 4 seno de x. Ahí sí. Entonces vamos a agrupar los exponencial. Me queda no puede quedar eso. A ver. Ay, Dios mío, siempre este problema. Pero el problema que tengo es que me da 0 aquí. La otra día no aparecía ayer. A ver. Ya, eso está bien ahora. Es a seno. Entonces, si derivo una vez, me queda 3a seno. Si derivo otra vez, 9. Este ejercicio no me quiere. Bueno, 9a exponencial de 3x. Acá me queda 3 por 3 son 9, menos 9a exponencial de 3x. Ay, no sé por qué me da eso. Y entonces, menos b, vamos a poner menos b, más 3c seno de x, y más menos c, menos 3b coseno de x. Ay. ¿Será que menos? No, pues menos 3 positivo. Ya, de nuevo me sale que estos se me van, que no debería irse, porque tengo que igualarlo con eso. Y acá me va a quedar b más 3c es igual a 4.
y menos C menos 3B es igual a 0. Entonces esto es BB más 3C es igual a 4 y menos 3B menos C es igual a 0. Entonces C vale menos 3B. Entonces B menos 9B es igual a 4, menos 8B es igual a 4, entonces B vale menos 1/2. Y C entonces vale 3/2. Y ahí encontramos el valor de B y C, pero el A no sé por qué se anuló. Voy a tener que revisar de nuevo el ejercicio. Bueno, por lo menos quedó algo más parecido. Ya. Bueno, pero esa es la idea, tomar la función, ¿cierto? Lo importante es que se queden con la idea de que tengo que encontrar el anulador, ¿cierto? Tengo que multiplicarlo por la función y la parte que agregué, ¿cierto? Va a ser lo que vamos a analizar la solución particular. Entonces tengo que encontrar las soluciones para este caso y para este caso de acá, que este sería ese de ahí. Y entonces la solución va a ser la suma, como aquí hay 2, va a ser la suma de las dos soluciones que encontramos. Pero son unas constantes que aún no sé cuánto es, así que tengo que derivar una o dos veces y reemplazarlo en la ecuación. Si sale todo bien, que aquí no nos está saliendo, deberíamos encontrar el valor de A, B y C. Aquí encontramos B y C nomás. ¿Ya? Ese es el problema. Y entonces la solución va a ser, la solución particular va a ser escribirla en función de las constantes que encontré. En este caso sería 1/2 seno de X menos 3/2 coseno de X. Ya. Y el A todavía no sé por qué desaparece, que hay que revisar bien los cálculos para que ver qué pasa. Ya, bueno. De nuevo va a quedar de tarea esa parte, pero bueno, hay que avanzar, estamos un poco atrasados con la materia, entonces vamos a seguir. Entonces, hoy día tenemos que ver aplicaciones de segundo orden y en particular resortes. Entonces, la idea, bueno, es que hemos estudiado varios métodos para resolver ecuaciones de segundo orden homogéneas y también no homogéneas, pero ahora vamos a estudiar sus aplicaciones de segundo orden. Hay muchas aplicaciones para ecuaciones de segundo orden. Por ejemplo, movimiento de una partícula. Cuando tenemos una partícula y quiero saber cuál va a ser su movimiento según el tiempo transcurrido, eso, como hay un movimiento, va a haber una variación de posición y por lo tanto la ecuación del movimiento va a ser una ecuación diferencial que va a depender de la velocidad, pero también de la aceleración de la partícula. Por lo tanto, se puede escribir como una ecuación de segundo orden. Vibraciones de sistemas mecánicos, o sea, tengo un sistema mecánico y voy a considerar, por ejemplo, una masa, un carrito, algo así, que tenga un cierto resorte afirmado a él. Eso lo vamos a ver con más detalle. Y entonces yo quiero empujar ese carrito. Entonces, quiero saber cuánto se demora en llegar a su posición de equilibrio, pero va a tener ciertas fuerzas relacionadas a él que van a tener cierta vibración en el carrito. Por eso habla de vibraciones de sistemas mecánicos. Eso lo vamos a hablar con más detalle en un ratito más. Como en las aplicaciones de primer orden, también vamos a tener circuito eléctrico, ¿cierto? Pero con un mayor... con
la intensidad de la corriente, ¿cierto? Necesito ver su variación y su velocidad, ¿cierto? Entonces necesito sus velocidad, entre comillas, su acelerado. Bueno, la segunda derivada de la intensidad y me va a quedar, ¿cierto? Una ecuación de Sumum 2. Bueno, esas son 3, pero obviamente hay muchas más. Pero nos vamos a enfocar nosotros en la segunda, en vibraciones de sistemas mecánicos. Y entonces la idea es tener un sistema físico en estado de equilibrio. Está en estado de equilibrio que se va a perturbar en algún momento del tiempo. Y entonces va a quedar sujeto a diferentes fuerzas que van a restaurar el equilibrio que se va a tener al comienzo. Es más o menos lo que les decía también. Entonces consideremos un objeto de masa m que va a estar sujeto a un resorte que está en un muro. El resorte no va a ejercer fuerza cuando el objeto está en su posición de equilibrio. Es decir, su posición de equilibrio va a ser x igual 0. Pero si se va a desplazar a una cierta distancia x y se van a considerar diferentes fuerzas ejercidas en él. Entonces, tenemos esto. Tengo un objeto de masa m, ¿cierto? Está la muralla y tengo el resorte que está firmado ahí. Entonces su posición de equilibrio es x igual 0. Eso está en su posición de equilibrio. Entonces vamos a necesitar, o sea, lo que vamos a hacer es estirar esta masa de alguna forma, ¿cierto? El resorte está aquí, lo puedo estirar o lo puedo encoger. Puedo apretar el resorte o estirar el resorte. Es decir, puedo empujar el objeto hacia adelante o hacia atrás. De las dos formas yo voy a sacar el objeto de su posición de equilibrio. Y entonces me va a quedar en una cierta posición x igual a x sub 0. O x igual a x sub 0. Dependiendo para qué lado yo lo voy a hacer. Y dependiendo de lo que esté en el ambiente, en la fuerza que yo ejerza, ¿cierto? Van a ser las fuerzas que estén influyendo en él. Voy a tener distintas fuerzas que van a estar ejerciendo F1, F2, F3. Y esas son las que vamos a analizar. Entonces, en primer caso, vamos a considerar las vibraciones armónicas simples no amortiguadas. Entonces, la fuerza que vamos a considerar es una fuerza restauradora del resorte opuesta a la dirección del alargamiento, con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Eso es importante para determinar cómo va a ser la fuerza. Entonces, yo voy a estirar la masa y entonces va a existir una fuerza que va a ir en dirección contraria, ¿cierto? Para volver el objeto a su posición de equilibrio, x igual 0. Esta fuerza, que es la fuerza rigidez del resorte, dice que va a tener una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Es decir, esto se va a alargar y va a aumentar con respecto a su posición, ¿cierto? Y entonces la fuerza se va a poder escribir de la siguiente forma. Como les decía, esto está escrito, ¿cierto? Cuando uno alarga la dirección. Vamos a tener el caso, que no está descrito aquí, pero es equivalente, como les decía, que podemos apretar el resorte, ya, o sea, achicar el resorte. Y si achico el resorte, entonces mi posición va a estar acá. Por lo tanto, la fuerza restauradora, en este caso, va a tener dirección contraria. Siempre va a tener dirección contraria. Porque yo, en vez de estar aquí, yo quiero que esté acá, ¿cierto? En mi suposición de equilibrio. Entonces, la fuerza va a estar en esa dirección. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí se puede hacer si el resorte, en vez de alargar, se aprieta, ¿cierto? Y en forma contraria. O sea, el signo de la dirección de esta fuerza va a ser un signo diferente. Entonces, para poder entender lo que está pasando, vamos a considerar K
la constante de rigidez del resorte, es una constante, ¿cierto? X va a ser la posición del objeto en el instante t, ¿cierto? Es decir, yo tengo el objeto supuestamente en x igual 0, esa es la posición de equilibrio, pero si se va a mover en un cierto tiempo t, su posición la vamos a llamar x. Aquí pasa una cierta cantidad de tiempo. Entonces esta es la posición x, y entonces por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial, que dice en relación de que la fuerza, entonces, la fuerza va a ser igual a acá por x, ¿cierto? Porque dice que la fuerza es con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. Entonces el alargamiento es x, porque se alargó en una cierta posición, y k es la constante de rigidez, ¿ya? Pero estamos no en la misma dirección de la fuerza, sino es contraria, así que va a ser menos, ¿cierto? Y la segunda ley de Newton, esa es la ley de Hooke, y la segunda ley de Newton me dice que masa por aceleración es igual a la fuerza, ¿cierto? La aceleración, como x es la posición, la aceleración es x2'. Entonces me va a quedar masa por aceleración, va a ser igual a la fuerza, que aquí la escribí como FR, porque la de resistencia. Entonces FR es igual a menos K por X. Entonces voy a pasar todo esto para acá, va a ser mx2' más kx es igual a 0. Voy a normalizar la ecuación diferencial, entonces me queda x2' más k partido por mx es igual a 0, que es la ecuación que está aquí. Obviamente estamos considerando esa fuerza, nada más que eso, ¿ya? Y entonces por eso es esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes, puedo tener su ecuación característica y encontrar sus soluciones, y las soluciones van a estar dadas de esta forma. ¿Por qué? Bueno, fíjense, K es positivo, ¿cierto? Y M es positivo porque es la masa. Entonces me queda, no sé cómo escribirlo, que use la K y la M para ecuación característica, ahí están usadas acá, pongámosle R. R cuadrado más KM es igual a 0. Entonces las únicas soluciones acá son de tipo complejo, y entonces R es igual a más y menos KM en raíz I, ¿ya? Entonces sus soluciones van a ser de la forma, esto es 0 más menos la raíz de KM. Entonces no hay forma exponencial porque no hay parte entera, y entonces va a ser C1 coseno de la raíz de K partido por M T más C2 seno de la raíz de K partido por M T. Que ese es el tipo de solución que está acá. Ahora, bueno, como tenemos una aplicación, uno siempre en realidad va a tener condiciones iniciales, ¿cierto? En t igual 0, tenemos que x es igual a x sub 0, que es la posición, y no tiene velocidad inicial. Podemos considerar esos casos. Bueno, acá habíamos dicho que x es igual a 0, pero pues, también podemos considerar que no sea 0, sino que en una posición inicial que va a ser x sub 0. ¿Ya? Si tenemos este caso, entonces tenemos las condiciones iniciales x de 0 igual a x sub 0, y la velocidad
Dice la velocidad, y sin velocidad inicial, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Pero la velocidad es la derivada de la posición, así que de x de t de 0 va a ser igual a 0. Usando estas dos condiciones en mi solución, me va a quedar que x sub 0 es igual a x en 0. Esto es igual a coseno de 0 es 1, me queda C1, y seno es de 0, esto es 0, ¿cierto? Así que me queda C1. Entonces C1 es igual a x sub 0. Y si ahora yo derivo esto, me va a quedar x' de t es igual a la raíz de k partido por m menos C1 seno de la raíz de k partido por m t más la raíz de k partido por m C2 coseno de la raíz de k partido por m t. Esta es la derivada. Entonces, si la derivada es 0, x' de 0, entonces esto es 0, ¿cierto? Y esto me va a quedar la raíz de k partido por m, C2, y coseno de 0 es 1. Así que me queda que C2 es 0. Si C1 es x0 y C2 es 0, entonces mi solución en este caso aparece que x de t es igual a x sub 0 coseno de la raíz de k partido por m t. En realidad, esa es la solución particular para la ecuación con estas condiciones iniciales. Eso es lo otro, que ahora siempre las aplicaciones van a tener condiciones iniciales, porque de alguna otra forma siempre voy a saber qué está pasando en un inicio o en algún lugar, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar exactamente una única solución. Tenemos que C1 igual a x0 y C2 es igual a 0, entonces vamos a tener esta en la solución y gráficamente va a ser algo así, ¿cierto? Con amplitud x sub 0, aquí esto es x sub 0 y esto es menos x sub 0, esa es la amplitud, este es el coseno, ¿cierto? Es de esta forma, y el periodo va a depender de este ángulo de acá. Entonces podemos calcular su amplitud, el periodo y la frecuencia de la vibración. La frecuencia va a crecer cuando crece la rigidez del objeto y cuando decrece la masa del objeto. La frecuencia aparece de que el periodo que vamos a llamar T es igual a, siempre se me olvida, pero por aquí está, aquí, 2pi, es 2pi partido, o sea, 2pi km, a ver. Claro, en la división. En 2pi partido por la raíz de km. Entonces esto es 2pi por mk. Ese es el periodo. O sea, es 2pi por esa cantidad. Puede ser, dependiendo de cuánto vale m y k, puede ser mayor que 2pi o puede ser menor que 2pi. Y la frecuencia es 1 partido por t. Entonces la frecuencia va a ser, esto va a ser 2pi raíz de m partido por la raíz de k. Entonces la raíz de k partido por 2pi raíz de m. Entonces dice, la frecuencia crece, voy a decir que esto va a crecer, siempre y cuando crece la rigidez, o sea, si crece K, crece K. Y va a decrecer, esto crece si K crece. Y decrece, la frecuencia va bajando, si decrece M.
Perdón. Crece la frecuencia cuando K crece y cuando M decrece. Eso es lo que dice acá. La frecuencia crece cuando crece la rigidez del objeto y cuando decrece la masa. Cuando se hace chiquitito esto y cuando se hace grande esto, ¿cierto? La frecuencia va a ser grande, crece. Aunque estos son constantes, ¿cierto? Pero podemos variar SM y SK para saber qué pasa con la frecuencia. Y eso va a decir de que la frecuencia crece o se hace grande, ¿cierto? Si el K es grande y el M es chiquitito. Eso es lo que está hablando aquí. Pero si el M es grande, ¿cierto? Más grande que K, la frecuencia va a ser más pequeña. Entonces podemos analizar cómo es la vibración estudiando la frecuencia, el periodo, la amplitud, ¿cierto? De la vibración que tenemos como solución. Pero como les decía, podemos tener distintas condiciones iniciales. Antes decíamos que la velocidad era 0 en el instante 0. Pero ¿qué pasa si ahora podemos considerar que la velocidad, existe velocidad en ese momento? Entonces tenemos la misma condición inicial, C1 igual a X sub 0, pero si ahora la velocidad es mayor que 0, vamos a tener, ¿dónde está la velocidad? Acá. Voy a tener que raíz de kmc2, entonces la velocidad de raíz de kmc2. Teníamos eso, pero ahora la velocidad no es 0, sino que es v sub 0. Donde v sub 0 es mayor que 0. Entonces, eso quiere decir que C2 va a ser igual a la raíz de mk por v sub 0, que es lo que está aquí. Entonces, si ahora tengo C2 distinto de 0, la solución se va a transformar en esto de aquí, donde aquí está el C1 y aquí está el C2. Este tipo de ecuación, este tipo de función es difícil de graficar, ¿cierto? Porque tengo una suma de un coseno y un seno. Lo que hacemos es transformar esta función en una función sinusoidal, ¿cierto? Es decir, vamos a escribirlo así. ¿Ya? Siempre cuando tenemos coseno y seno se puede escribir así. Donde vamos a tener entonces el gráfico de tipo seno, así que va a ser así, ¿cierto? Pero aquí hay una traslación. Y el A va a ser la amplitud, phi, el ángulo va a ser esto de aquí, el periodo va a estar dado de esa forma y la frecuencia de esa forma también. Es decir, a ver, esto de aquí lo vamos a escribir acá. Ahí. Entonces, la amplitud es este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, me va a quedar que la función x de t va a ser igual a la raíz de x sub 0 al cuadrado más m partido por k de sub 0 al cuadrado por seno de el ángulo. Este ángulo va a ser el arco tangente. Vamos a escribir phi, ¿ya? No, escribamos el arco tangente. Va a ser el arco tangente. Y vamos a dividir estos dos. Vamos a dividir estos dos. Se me queda x0 partido por v sub 0
por mk. O sea, si yo hago el phi, va a ser arco tangente de x0 partido por v sub 0 raíz de mk. ¿Ya? Entonces esto es arco tangente de x0 y el raíz de mk es raíz de k partido por v sub 0 raíz de m. ¿Cierto? Que es exactamente el que está aquí. Entonces x0 partido por v sub 0 raíz de k m. Pero este es, el phi en realidad es ese de ahí. Es más raíz de km, no, raíz de mk, por km. Km, sí. Entonces seno por eso, más este ángulo de aquí que es el ángulo de translación. Esa es mi función usando esta combinación de cosenos y senos, ¿cierto? Nuestra función sinusoidal se va a escribir así. Donde el periodo va a estar dado por eso, la frecuencia eso, y la función va a estar dada por ese de ahí. Bueno, si la escribo así, como les decía, voy a tener esta función de forma seno con una traslación en phi. Entonces la puedo graficar también. Y entonces así yo la puedo analizar y graficar y entender qué pasa con su vibración y la vibración de la solución. Ahora vamos a agregarle otra fuerza más. Vibraciones amortiguadas. Entonces le vamos a agregar una fuerza de amortiguación, de amortiguamiento, debido a la viscosidad del medio en que el objeto se mueve, que va a ser opuesta a la dirección del alargamiento. Claro, porque si yo alargo, o sea, si mi fuerza ahora nuevamente va a ser de alargar el resorte, nuevamente les voy a decir de que esto se puede hacer, todo lo que vamos a hacer se puede hacer lo contrario, pensando que se puede achicar el resorte. Si se achica el resorte, la fuerza de rigidez va a cambiar y la fuerza de amortiguamiento también va a cambiar de dirección, ¿ya? Pero lo que está escrito aquí es con respecto a si alargamos el resorte. Si alargamos el resorte, entonces va a tener esta dirección y entonces las fuerzas van a estar con dirección contraria. Ya, eso es en el caso rojo y el caso azul es el contrario. Y entonces, obviamente, pensemos, no sé, el objeto está entre piedras, entre arena, no sé qué, entonces va a haber una viscosidad, ¿cierto?, en el medio que va a hacer de que su fuerza de alargamiento va a estar como retenida, ¿cierto? Entonces, por eso va a ir en contra. Además que la fuerza de rigidez del resorte hace de que el resorte se vuelva a su estado de equilibrio, entonces vamos a tener esta fuerza de rigidez, además de la fuerza de amortiguamiento. Usando las mismas leyes de Hooke y la segunda ley de Newton, vamos a tener de que la fuerza de amortiguamiento entonces va a ser igual, dice, con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento. No es de la posición, sino del alargamiento, entonces de la variación de posición. Por lo tanto, la fuerza que estamos agregando va a depender de la variación de la posición, de la derivada, por una cierta constante, que es la resistencia del medio, y como va a estar en dirección opuesta, va a ser negativa. Entonces, vamos a tener lo mismo que anteriormente, masa por aceleración va a ser igual a las fuerzas. Ahora hay dos fuerzas asociadas, así que las voy a escribir así. Las reemplazo, ¿cierto? Paso hacia el otro lado y me queda la ecuación escrita en su forma normal de esta forma.
donde voy a tener una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes, donde C es positivo, el M es positivo, porque la cantidad de la masa acá es positivo. Y entonces voy a tener la ecuación característica asociada a ella, que va a estar escrita así, ¿cierto? Y entonces sus soluciones van a ser estas. Pero aquí, aunque C, M y K son positivos, no sé si esto es siempre positivo o no. Entonces voy a tener tres opciones. Distintas y reales, ¿cierto? Reales, iguales y reales, y complejas. Es decir, el discriminante es mayor que 0, el discriminante es igual a 0 y el discriminante es menor que 0. ¿Cierto? Una ecuación cuadrática, entonces tenemos tres tipos de soluciones. Entonces, vamos a considerar el discriminante, ¿cierto? Y el discriminante va a ser positivo. Si el discriminante es positivo, vamos a hablar de que son vibraciones sobreamortiguadas. Y entonces vamos a tener dos soluciones distintas y reales. Si tenemos dos soluciones distintas y reales, sus soluciones van a estar escritas así. Y entonces tengo una combinación de exponenciales y entonces mi función puede ser, no siempre va a ser igual, si consideramos K1 y K2, aunque sean distintas, menores que 0, ¿cierto? Y con estas condiciones iniciales vamos a tener este gráfico. ¿Ya? Dependiendo de K1 y K2 va a variar el gráfico. En este caso va a ser así si tenemos K1 y K2 negativas y esas condiciones iniciales. Si el discriminante es igual a 0, se va a llamar vibraciones críticamente amortiguadas y voy a tener dos soluciones reales y por lo tanto voy a tener que x de t va a ser igual al exponencial de k de t por C1 más C2t. Entonces, considerando las mismas condiciones anteriores, es decir, son iguales, pero consideremos que K1 sea menor que 0, ¿cierto? Y que x sub 0 es igual a x de 0. ¿Y qué más era? Y x' de 0 es igual a 0. X' de 0 es igual a 0. Vamos a tener ese tipo de solución. Y si el discriminante es menor que 0, entonces vamos a tener dos soluciones complejas, ¿cierto? Las soluciones son de esta forma. Y el gráfico de la solución va a estar dado así. También considerando las condiciones iniciales anteriores. Entonces fíjense que ahora vibraciones sobreamortiguadas va a ser algo así. Fíjense que es como una onda nomás y después tiende a 0. Las vibraciones críticamente amortiguadas va a ser de la misma forma una onda y después tiende a 0. Se mantiene. Pero las subamortiguadas van a ondular un poco hasta acercarse a 0 por ambos lados. Esos son los tres tipos de soluciones. Como les digo, no olvidar siempre las condiciones iniciales, que x de 0 igual a x sub 0 y la velocidad va a ser igual a 0. Todos los gráficos que hice son con respecto a esas condiciones iniciales. Y con esas condiciones podemos calcular las constantes C1 y C2. Ya, y el último caso, vamos a resolver el último caso, que son las vibraciones forzadas. Es decir, vamos a agregar ahora otra fuerza, que va a ser una fuerza externa, que no depende ni del desplazamiento, ni del ambiente, ¿cierto? Es externa la fuerza, que va a actuar sobre el objeto, que puede producirse una vibración
en el muro, por ejemplo, los campos magnéticos del externo, etc. Entonces vamos a alargar nosotros el resorte, ¿cierto? Entonces, aunque es una fuerza externa, también va a variar contrario al alargamiento. La fuerza rígida se va a mantener contrario también y la fuerza de amortiguamiento también contrario. Entonces, esta ecuación diferencial va a estar escrita así. Bueno, acuérdense que es masa por aceleración es igual a las fuerzas, que en este caso va a ser F de R, F de D más F de E, externa. Pasamos estas dos hacia el otro lado, ¿cierto? Y dejamos la externa aquí. Entonces me queda una ecuación de segundo orden no homogénea. Ya, esta no depende de la posición ni su derivada, ni su velocidad. Por lo tanto, por eso la vamos a dejar acá, que solo depende de T. Entonces, puede ser de cualquier forma y dice que un caso importante es cuando F sea de la forma F sub 0 por coseno de omega T. Y entonces, si es de la forma coseno, se puede usar, encontrar las soluciones usando el método de coeficientes indeterminados. Y entonces sus soluciones van a ser así. Tengo la ecuación homogénea y esta es la solución particular. Ya si F es de esta forma, ¿cierto? Entonces esa va a ser su solución. Entonces tengo coseno, tengo seno y tengo otro coseno aquí, ¿cierto? Y bueno, podemos pensar aquí como es una solución no homogénea, podemos entonces estudiarla por separado. Vamos a considerar este sumando, que es el término transitorio, se llama término transitorio, y este otro de acá se llama parte estacionaria. ¿Ya? Porque esto va a tender, y esto se llama término transitorio. Y esto lo analizamos y le ponemos nombre cuando hacemos T tender a infinito. Si T tiende a infinito, ¿a dónde va a tender esto? Bueno, esto oscila, ¿cierto? Pero la función exponencial hace tender esto a cero, porque es negativo. Entonces, algo que oscila y tiende a cero, todo va a tender a cero. Entonces, por eso es un término transitorio, porque en algún momento vale eso y después se tiende a cero. Pero esta es la parte estacionaria porque esto no, aunque el T tiende a infinito, esto va a oscilar, ¿cierto? No va a ningún lado. Entonces esa es la parte estacionaria, eso es lo que se mantiene en el tiempo y esto es lo que se desvanece con el tiempo. Eso es término transitorio. Y no sé si alcanzamos a hacer el ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo un poco rápido. Ejemplo, una masa de un slug, o sea, el peso de la masa, cuando se une a un resorte causa en este un alargamiento, hay un alargamiento de 2 pies al llegar al reposo en equilibrio. O sea, tengo una masa, se va a unir a un resorte y entonces esa masa causa un alargamiento, ¿cierto? Hasta de 2 pies y ahí llega al equilibrio. En el instante t igual 0, sin velocidad inicial, una fuerza externa igual a f de t igual a la exponencial de menos seno de t se va a aplicar al sistema. Encuentre la ecuación del movimiento si el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, marqué lo que era importante para traducir, ¿cierto?, la ecuación diferencial. Entonces, tengo la masa, que es un slug, ¿cierto? Tengo un alargamiento de 2. Tengo una fuerza externa, ¿cierto? No hay velocidad inicial, sin velocidad inicial. Y
tengo una fuerza de amortiguamiento que es de 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, la variación del alargamiento va a ser, la variación es 2, ¿cierto? Esto es la variación del largo. Entonces tenemos que masa por la gravedad, ¿cierto? Va a ser igual a una cierta constante K por el alargamiento. Y esta constante es la constante de alargamiento que quiero encontrar. Como estamos en SLU y en esas fuerzas, la gravedad va a ser 32. La masa es 1, ¿cierto? Y el alargamiento es 2. Por lo tanto, K va a ser 16. Y así pude encontrar la constante de alargamiento que me estaba solicitando. Y la constante de amortiguamiento es C, y C vale 8. C está dado exactamente lo que dice acá. Entonces ya tengo K, ya tengo C, ¿cierto? Y entonces la ecuación diferencial va a estar dada así. Ya x2' más 8x' más 16x igual a la exponencial de menos t seno de t. Entonces, una ecuación no homogénea, y entonces vamos a necesitar usar el método de coeficientes indeterminados, ¿cierto? Para poder encontrar la solución. Bueno, analizo la parte homogénea, ¿cierto? Entonces va a ser k cuadrado más 8k más 16 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, k más 4 al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Entonces k vale menos 4 y tiene multiplicidad 2. Entonces la solución homogénea va a ser C1 exponencial de menos 4t más C2t exponencial de menos 4t. Esa es la solución homogénea. Y entonces, ahora tenemos que analizar, ¿cierto? La parte no homogénea, ¿cierto? Entonces, bueno, acá lo hacen de otra forma, pero fíjense que es exponencial de menos t, a ver, exponencial de menos t por seno de t, por seno de t. Entonces, ¿cuál es el anulador aquí? El anulador, bueno, fíjense que necesito necesito n, necesito alfa, necesito beta. No hay x, entonces el n vale 1. El alfa es el que acompaña acá, así que es menos 1. Y el beta se acompaña acá, así que vale 1. Y entonces el anulador es d cuadrado menos 2 alfa d más alfa cuadrado más beta cuadrado elevado a la n. Entonces d cuadrado, alfa es menos 1 más 2d, y esto es 1 más 1 son 2. Entonces ese es el anulador. Entonces el anulador, vamos a pensar solamente en la parte anulador. 2d más 2 y va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué escribo esto? Porque en realidad esto es así. Este es el anulador y la ecuación diferencial es d cuadrado más 8d más 16, ¿cierto? Claro, d cuadrado más 8d más 16 es igual a d cuadrado más por i más 2d más 2 por exponencial de menos t seno de t. Esto es igual a 0. Este es el que anula eso. Entonces, esta es la parte homogénea, ¿cierto? Y entonces la parte no homogénea va a ser de 2 más 2d más 2
y es igual a 0. Y entonces, mi ecuación característica es k cuadrado más 2k más 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces k vale menos 2 más menos la raíz de 2 por 2 son 4, menos 4 por 2 partido por 2. 2 por 4 son 8, 4 menos 8 son menos 4. Entonces esto es menos 2 más menos 2i partido por 2. Entonces k vale menos 1 más menos i. Entonces alfa vale 1 y beta vale 1. Entonces mi solución particular es de la forma x de p de t va a ser igual a la exponencial de menos 1 menos t por la parte del seno, que es 1, t, y la solución también va a tener un coseno, t. Pero tiene coeficiente, así que voy a colocar a y b. Esa es la solución que está aquí. Y aquí está dicha de otra forma, ¿cierto? Pero como lo vimos con anuladores, sería de esa forma. Entonces, derivo una vez, derivo dos veces esto, ¿cierto? Y lo debo reemplazar en la ecuación para encontrar la solución. Haciendo eso, encuentro los valores A y B, y entonces mi solución va a estar dada así. Entonces, la solución general es la solución homogénea y la solución particular. Usando las condiciones iniciales, x de 0 igual a 0 y x' de 0 igual a 0, voy a tener, reemplazando en la ecuación, voy a tener que C1 vale eso y C2 vale esto, por lo tanto la solución es la que está aquí. Lo hice un poquito rápido por el tiempo, pero es lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Tengo la solución aquí. Aquí tengo esto, entonces tengo que calcular la derivada. Voy a calcular el xp' y xp2', ¿cierto? Derivo estos dos, ¿cierto? Y después tengo que reemplazarlo en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es x2 más 8x' más 16 es igual a menos, no, menos no es igual a la exponencial de menos t por seno de t. Entonces, reemplazando aquí el x, t, el 16 solito, 16 en x. Reemplazándolo aquí, ¿cierto? Esto de lo que encontramos, puedo despejar el valor de a y b y es lo que dice acá. Y entonces por eso me va a quedar esa solución. Como esta es una solución general, necesito una solución particular. Siempre en los problemas de aplicaciones voy a tener una solución particular. Entonces puedo considerar esta de aquí para poder encontrar los coeficientes C1 y C2. Y así tener una solución particular que necesito. Esto aparece, miren, acá, aquí están las condiciones iniciales. Dice, sin velocidad inicial, así que ahí tengo que x' de 0 es igual a 0. En el instante t igual 0, sin velocidad inicial, así que x de 0 es igual a 0, por ejemplo, podemos considerar. Claro, x de 0 igual a 0 y x' de 0. Esas son las condiciones iniciales que dice el problema y entonces pues ahí encuentro la solución. Ya, eso. ¿Dudas, consultas?
Muchas gracias. Ya, que esté bien. Chao. Esteban.